Te bendiga. El mensaje de esta tarde se llama Peleando contra Dios. Ya sé. Yo recuerdo que cuando yo conocí a Cristo, yo tenía 18 años y tenía como que una edad emocional como de unos 9 años. Era muy inmaduro. Realmente no había ido a la madurez en muchas áreas de mi vida, como la responsabilidad, como el área afectiva. Eran áreas que no estaban muy desarrolladas en mí. Y yo recuerdo que cuando conozco el Evangelio, cuando acepto a Cristo como mi Salvador, cuando siento esta adopción de parte del Padre, yo recuerdo que yo tenía demasiadas dudas acerca de mi relación con Dios. Y hubo muchos hermanos de la iglesia que hicieron las veces de hermano mayor, ¿no? Y contestaban mis dudas y me ayudaban a orar. Y tuve como un discipulado muy orgánico. Tuve como un discipulado, no era como un curso, pero sí era como que entrar ahí y en la familia e ir resolviendo dudas, ¿no? Y recuerdo que una de las dudas más grandes que yo tuve fue: no estaré forzando las cosas. No estaré tratando de hacer las cosas a mi manera. O sea, entiendo que la oración le expone a Dios una necesidad que yo tengo, pero si estoy entendiendo que al final estoy orando que se haga la voluntad de Dios y no mi voluntad. Y de repente como que es una duda que me golpeó muy duro en aquella temporada. Y ahora que estaba preparando este mensaje me di cuenta que todavía la tengo. O sea, son cosas que todavía me preocupan, ¿no? Muchas dudas que tuve entonces ya se resolvieron. Todo bien, pero hay otras dudas que continúan. Por ejemplo, esta. O sea, a veces digo, bueno, no estoy aferrado a que se hagan las cosas como yo quiero. ¿No será que me estoy obstinando a hacer las cosas como a mí se me ocurren y estoy como casi forzando a Dios? A veces hasta me encuentro, sé que tú no, porque tú eres todo santo y todo perfecto, pero yo a veces me encuentro como negociando con Dios. O sobornando a Dios. Dios, si tú haces esto, Dios, entonces yo voy a hacer esto. Y si tú lo haces de esta manera, entonces yo voy a hacer esto y esto y esto. Y de repente viene esta duda y bueno, ¿no crees que estás apretando mucho? ¿No crees que no estás escuchando un no que Dios ya dijo, ¿no? O un sí que Dios ya dijo? Y solo estás insistiendo como presionando y presionando. Y esta idea que yo tengo, esta duda que yo tengo, emana de un pasaje que leí hace muchos años y quiero contártelo, ¿no? Vamos a hablar de Hechos capítulo 5. Solo te voy a hablar un poquito del contexto como que histórico, ¿no? Pedro y Juan son parte de esta iglesia naciente, ¿no? Esta iglesia primitiva, una iglesia con maravillas, con milagros todos los días. O sea, el poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos de una manera tan asombrosa, sobre toda la iglesia. O sea, no creas que era como que uno que otro avivado, no, eran todos tenían milagro tras milagro todo el tiempo, ¿no? Y empezaron a llegar con el evangelio a todos los rincones, empezaron a inundar el mundo que ellos conocían y cada vez avanzaban más y empezaron a inundarlo con el mensaje de Jesús y empezó a llegar la salvación de Jesús a todas partes. Y el imperio religioso, la forma religiosa en que se hacían las cosas, se incomodó muchísimo. Era esta forma de líder religioso que decía: prefiero que tengas un montón de cargas y que te sientas mal todo el tiempo y que te sientas faltoso todo el tiempo y que si te quieres acercar a Dios me necesites a mí. Y entonces tú vas a tener que hacer lo que yo te digo y tú vas a tener que ir a donde yo digo. Y era como esta forma religiosa, ¿no? Un montón de rituales, un montón de tradiciones. Y luego llegaba el mensaje del evangelio diciendo: es Jesús, el camino al cielo es Jesús, la adopción con el Padre es gracias al sacrificio de Cristo. Y la gente lo creía y empezaban a vivir esa libertad en Cristo y empezaban a tener esta relación cercana con el Padre. Y el sistema religioso se incomodaba un montón de no, ¿qué están haciendo? Al grado que empezaron a perseguir a la iglesia, para matarlos, para meterlos a la cárcel, para golpearlos. Todo el tiempo los estaban amenazando. Y Pedro y Juan, en este contexto del capítulo 5, son tomados presos, ¿no? Por predicar el evangelio y los meten a la cárcel. Asombrosamente, un ángel los libera, ¿no? Un ángel los libera de prisión. Y cuando ellos están ahí ya libres, el concilio religioso los manda a llamar y los empiezan a regañar. Bueno, no les habíamos dicho a ustedes que no queremos que anden predicando el nombre de Jesús. Y ellos responden: pues sí nos dijeron, pero es que tenemos que obedecer a Dios antes que a ustedes.
Tenemos que ser leales con la voz que estamos oyendo de Dios antes que caerles bien a ustedes, ¿no? Y están como enojándose este concilio de religiosos cada vez más, y están pensando en matarlos justo cuando aparece este hombre que se llama Gamaliel, ¿no? La Biblia dice que es un fariseo, la Biblia dice que tiene un gran renombre, que es un doctor de la ley, que el pueblo lo ama un montón y todos los fariseos lo respetan mucho. Y él empieza a decir un pensamiento como este: tranquilos, miren, este levantamiento que ustedes están tratando de matar, este movimiento del evangelio de estos predicadores que ustedes están tratando de atenuar, tenemos que distinguir si viene de Dios o si viene de ellos, porque ya ha habido otros levantamientos antes. Y se levantó un líder y tuvo sus seguidores, y a 2-3 años se olvidó el movimiento. Y empieza a dar ejemplos, y pasó esta vez, y pasó esta vez, y pasó esta vez. Él está diciendo: no se preocupen, si es un movimiento hereje, si es algo malo, si es algo que no va de acuerdo al corazón de Dios, no va a permanecer. Pero si es de Dios, y entonces empieza a decir estas palabras, versículo 38 y 39. Dice: así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Y esa idea que saca Gamaliel es abrumadora. Dice: mira, ¿qué tal si a ti no te gusta eso que está pasando? Y tú crees que estás peleando contra Juan, o tú crees que estás peleando contra Pedro. Pero ¿qué tal si ellos no se están levantando porque quieren? ¿Qué tal si no se les antojó andar ahí haciendo una revolución en la ciudad? ¿Qué tal si ese movimiento es un movimiento impulsado por Dios y tú te descubres tratando de salvar el reino de Dios, tratando de salvar el nombre de Dios? ¿Qué tal si te descubres peleando no contra Juan y no contra Pedro, sino tratando de pelear contra Dios mismo? ¿Qué tal si lo que estás resistiendo termina siendo algo de Dios y te encuentras con los guantes bien abrochados tratando de pelear con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores? Y es como abrumadora esa idea, ¿no? Tratando de pelear contra Dios, tratando de defender la obra de Dios, y terminas peleando contra Dios. El autor de los Hebreos lanza una frase que es como, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, lo que está diciendo es: tú no quieres ponerte a las patadas con Dios. Tú no quieres, de verdad, tú no quieres estar peleando con el Dios todopoderoso. O sea, tú no quieres, de verdad, ser confrontado por el Dios que en su mano tiene las estrellas. Tú no quieres pelear con Él. No podrías, no es algo que se te antoje hacer, no es algo inteligente, no es algo prudente, no es algo que quieras hacer. ¿Te imaginas probar la ira de Dios? Probar la venganza del Dios que todo lo puede. Estar frente al juicio del Dios santo. Tú no quieres estar ahí. Y esta idea de Gamaliel fue suficiente para que el concilio dijera: sí, no nos gusta este movimiento. Sí, no nos gustan estas personas. Pero no nos vamos a arriesgar a terminar en esa posición donde termino peleando con Dios. Y a veces nosotros estamos justo ahí. Estamos tan enamorados de cierta situación. Estamos tan convencidos de que las cosas deberían ser de cierta manera, que empezamos a defender nuestros ideales y empezamos a tirar golpes para todas partes. Pero en algún momento tenemos que preguntarnos: bueno, ¿y si Dios quiere las cosas de una manera diferente? Bueno, ¿y si Dios está pensando este mismo escenario, Él lo está viendo de otra forma? ¿Voy a seguir peleando? ¿Voy a seguir defendiéndome? ¿Voy a tratar de imponer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios? Y Gamaliel dice: ten cuidado. Ten cuidado al ir por tus sueños. Ten cuidado al hacer las cosas como tú quieres. Ten cuidado al darle libertad a lo que sientes. Ten cuidado de no terminar en esa posición donde estés peleando contra la voluntad de Dios, donde estés peleando contra la bendición de Dios, donde estés peleando contra la santidad
de Dios. Es como, da miedo. Da miedo hacer las cosas como uno quiere y resolver. ¿Sabes qué? Tengo buen rato peleando. No creas que estoy peleando contra mi esposa. No creas que estoy peleando contra los hermanos de la iglesia. Creo que terminé peleando contra Dios. Te voy a poner 3 ejemplos. Cada vez más incómodos, así que sonríeme por última vez, hazme así con los ojitos. Somos amigos, los amigos se quieren, se dicen la verdad. Pero es uno de esos mensajes que nos hacen reflexionar. A veces nos encontramos peleando con Dios acerca del servicio a Dios. A veces nos encontramos peleando con Dios pensando que servir a Dios es lo más importante que existe. Y todos los que son servidores en la iglesia van a entender lo que estoy a punto de decir. A veces estás tan enamorado de hacer cosas para Dios que se desprende tu corazón de Dios. Y ya sé que es irónico, ya sé que, ay, ¿cómo se te ocurre? No, de verdad, pasa. Estás tan enamorado de ser el predicador, o estás tan enamorado de ser el adorador, o estás tan enamorado de ser el líder de no sé qué, o el encargado de quién sabe qué. Gracias a ti ocurren las cosas, gracias a ti las personas podemos venir y adorar a Dios, y estás tan enamorado de eso y estás tan obstinado con hacerlo bien que se te olvida conectar con el Dios para el que estamos haciendo todo esto, ¿no? Max Lucado dice que a veces estamos tan cerca de la cruz y tan lejos del Salvador. Y es irónico, ¿no? Vivir en la casa, pasártela en la iglesia y no tener una relación cercana con Dios está raro, pero pasa. Mira, Lucas capítulo 10, déjame contarte una historia. Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice, aconteció que yendo de camino, está hablando de Jesús, yendo Jesús de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿De quién era la casa? De Marta. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Marta es la dueña de la casa y tiene una hermana menor que ella que se llama María. Dice, María estaba sentada a los pies de Jesús y oía ahí su palabra. Estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra de Dios. Y como que vas entendiendo la historia, ¿no? No dice nada de los papás de ellas, no dice nada de si Marta tenía un esposo, no dice nada. Solo parece que es estas familias que los hermanos sacaron fuerzas de debilidad y salieron adelante, ¿no? Y Marta consiguió hacerse cargo de sus hermanos y lo sacó adelante, y ahí está. No es la casa de Marta, todos reconocen, es la casa de ella es la responsable, ella es la anfitriona. Jesús llega a esa aldea y elige esa casa, y es como el honor de recibir a Jesús en tu casa, pero al mismo tiempo del honor es la responsabilidad de recibir a Jesús en tu casa. Ahora, Jesús siempre iba con 12 discípulos, pero no solo 12 discípulos. A Jesús a todas partes lo seguía un montón de gente. Entonces recibir a Jesús en tu casa no era tan fácil como hay pídete una pizza y listo. Era una fiesta de repente. O sea, Jesús llegó ahorita en la mañana, acaban de decir que si puede venir a comer contigo, y es un caos, ¿no? Así es una locura. Empiezas a sacar sillas ahí del patio y un buró lo pones de asiento y como improvisando para poder recibir tanta cantidad de gente. Y dice, bueno, y tenía una hermana, y la hermana estaba sentada a los pies de Jesús y estaba escuchando la palabra de Jesús. Dice, mientras María estaba ahí sentada a los pies de Jesús, dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ay, cómo me gusta a mí ese escenario. Porque como les mencionaba, es una labor titánica recibir a Jesús en la casa. Es darle vuelta al huevito mientras calientas las tortillas y cierras el horno, ¿no? Y le apagas a la lavadora y prendes la secadora y el niño está llorando y aquel otro ya se subió donde no debe y les escapó el perrito. Es una locura. Es una locura. Y ella está ocupada. Y lo que comenzó siendo un gozo, oye, voy a recibir a Jesús en mi casa,
Qué hermoso, pudo ir a cualquier casa, pero va a venir a mi casa. Qué privilegio estar aquí y honrarlo y servirlo y recibirlo. Y también a los que vienen con él, pues qué más, no es un daño colateral. Es como bueno, ni modo. Y está como contenta de servir, pero luego empiezan las cosas a escalar, empiezan las ocupaciones a multiplicarse y se le va el gozo. Al grado que dice que se acerca con Jesús y le dice: Jesús, ¿no te preocupa que mi hermana esté ahí? Saltillense clásico, ¿listos? ¿No te preocupa que mi hermana esté ahí echadota? Yo estoy cocinando y tuve que ir a hacer esto y estoy haciendo esto y estoy haciendo esto también y esto también y esto también, y está nomás ahí echadota. Y está molesta. Y yo les decía en la reunión de más temprano, a todos los servidores nos pasa ese momento, nos llega ese momento en nuestra vida de servir a Dios. La primera vez que tocaste la batería, que tocaste el piano, era una emoción, era un gozo. Decir, voy a tocar y la gente va a cantar y vamos a poder adorar. Y qué padre, Dios pudo usar a otro, pero me va a usar a mí. Qué privilegio, ¿no? Qué honor. Pero luego pasan las semanas y te empiezas a enojar porque la hermana canta fuera de tono y el hermano entra fuera de tiempo y hasta le haces con el pie: el tiempo, papá, el tiempo. Y empiezas a enojarte. Y ¿por qué no se la saben? Tenemos 2 años cantándola. Y empiezas a fastidiarte porque empezó el culto y no hay nadie de los hermanos. No están, porque estaba la fila de la barbacoa más larga, entonces no están todavía. Y ya dejaste el gozo de hacer algo por Dios por la crítica. Y viene Marta y le dice a Jesús: ¿qué onda? ¿No te molesta que esté mi hermana ahí echadota y yo tan ocupada haciendo cosas que se necesitan? ¿Qué vamos a comer? A ver, ¿dónde nos vamos a sentar? A ver, ¿qué van a beber todos esos que vienen contigo? Está preocupada. Pero la respuesta de Jesús te vuelve loco. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Yo he escuchado a Dios decir eso, Jerubiel. Lo he escuchado decir otra vez. De repente nuestra postura está tan peleada con el corazón de Dios. De repente estamos defendiendo una causa creyendo que es la misma causa que Jesús va a defender, y estamos enojados y estamos fastidiados y estamos dispuestos a regañar al que está ahí echadote y le decimos a Jesús: regáñalo tú tienes más autoridad. Y Jesús dice: ay, no lo voy a regañar. Y entonces empieza a explicar Jesús. Dice: el problema es que tú estás afanada y estás turbada con muchas cosas. Cargaste demasiadas cosas, dejaste que demasiadas cosas llegaran a tu corazón, pero solo una cosa era necesaria. Y María lo entendió todo. Ella escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Ay, a mí esa situación me duele tanto porque yo he estado ahí. Porque yo he estado ahí. De repente estás a cargo de algo y estás tan presionado porque las sillas estén alineadas y te da coraje ver al niño en el culto que se saca el chicle y lo pega abajo, y tú, porque tú los quitas los chicles. Te da coraje el que saca un papelito y lo tira en el suelo, y tú: ¿en serio en el suelo? Hay 12 botes de basura en el suelo, ¿en serio? Porque tú lo recoges. Y el gozo de venir a la casa del Señor y el gozo de adorar al Rey ya no está. Porque estás enojado, porque tú estás haciendo muchas cosas y el otro nada más está adorando. Porque tú estás haciendo demasiadas cosas, tienes demasiadas responsabilidades y el otro nada más le está dando gloria a Dios. Y vienes y te quejas con Jesús y Jesús te dice: ay, Jerubiel, estás lleno de tantas cosas, pero solo una era importante. Metiste tantas cosas a tu corazón, metiste tantas cosas a tu mente, pero nada más una era importante. Y ella la entendió. ¿De qué se trata una visita de Jesús a tu casa? ¿De qué le vamos a dar de comer? No. ¿De qué van a beber las personas que vienen con Jesús? No, de veras no. ¿De qué se trata una visita de Jesús a tu casa? De sentarte y escuchar lo que Jesús tiene para ti, de disfrutar su presencia, de tirarte ahí a sus pies. ¿Cómo es posible que Jesús venga a tu casa y te pierdas su visita por estarle dando vuelta al mole?
Y de repente dices, ¿y si lo único que importa es nuestra adoración? ¿Y si lo único que importa es que estemos escuchando a Jesús? Un día va a haber luces y otro día no. ¿Y sabes qué? No pasa nada. Un día la banda va a cantar hermoso como los ángeles y otro día se van a equivocar todo lo que puedan. ¿Y sabes qué? No pasa nada. Un día el pastor va a predicar bien y otro día ni vas a ver qué estaba diciendo. Y sabes que no pasa nada, porque esta casa se trata de que Jesús vino a visitarnos. Tenemos que dejar todos los pendientes a un lado, tenemos que dejar todas las cosas a un lado y concentrarnos en estar a sus pies escuchando su palabra. Si vinimos al culto y falló el micrófono, no pasa nada. Si vinimos al culto y se descompuso un baño, no pasa nada. Pero si vinimos al culto y no escuchamos a Jesús, eso fue en vano. Dime que cachaste eso. A veces estamos peleando con Dios acerca del sufrimiento. Tenemos una idea de cómo tiene que ser la vida y tenemos una idea de cómo nos gustaría que fueran las cosas y decimos, si yo fuera Dios, yo quitaría el sufrimiento de todo el mundo y pensamos que tenemos una respuesta, que tenemos una vía mejor. Pero luego ves a Jesús hablar acerca de esto. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, que le era necesario padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, que le era necesario ser muerto, que le era necesario resucitar al tercer día. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Reconvenirle, me encanta esta palabra en el griego original, es como regañarte pero con dulzura, pero como corregirte, como regañarte, como decirte, estás mal, déjame hablo contigo para que recapacites. ¿Sabes cómo es ese espíritu? Y Pedro trata de regañar a Jesús para que Jesús agarre la onda. Se lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ten misericordia de ti, quiérete. En ninguna manera te acontezca esto. Y puedes imaginar a Pedro. Puedes imaginar a Jesús diciendo, es necesario que me pase todo esto y las personas se van a volver en mi contra y me van a enjuiciar injustamente y voy a padecer y voy a morir y luego voy a resucitar y todo es necesario, tiene que pasar de esa manera, es el plan perfecto de Dios. Y luego ves a Pedro agarrándole el codo a Jesús. ¿Sí conoces esas personas que te agarran el codo y te jalan así aparte de todo el grupo, ¿no? Le agarra el codo a Jesús y lo jala aparte y le dice, Jesús, quiérete. Ten misericordia de ti, ten compasión de ti. Si tú sabes que si vas a esa ciudad, toda esa gente se va a volver en tu contra, no vayas, Jesús. Sácale la vuelta a ese momento difícil. Sácale la vuelta al sufrimiento, evítalo. Si tú sabes que ahí se va a poner feo, ¿para qué vas para allá? Que nunca te pase nada parecido a eso. Y luego ves a Jesús responderle. Dice, pero Jesús volviéndose le dijo a Pedro, quítate de mí. ¿Qué dice? Satanás. Satanás. ¿Por qué le dijo Satanás? Dice, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y es tan violento esto. Cuando nosotros tratamos de decir, si yo sé que si le cuento esta verdad a mi esposa, las cosas se van a poner feas, pues ¿para qué se la cuento? Si yo sé que si digo en mi trabajo lo que hemos estado haciendo mi compañero y yo nos van a correr, pues mejor le sacamos la vuelta a eso. Y pensamos que la idea de ir viviendo es irle sacando la vuelta a los momentos incómodos. Que la idea de ir sobreviviendo es evitar el sufrimiento a toda costa, sin importar cuál es el proyecto de Dios, sin importar por dónde es la ruta de tu vida. La idea es sacarle la vuelta al conflicto. Y tú vas a ver relaciones, vas a ver noviazgos, vas a ver amistades, vas a ver matrimonios rotos
por evitar un momento de una conversación complicada. Yo prefiero momentos incómodos en mis relaciones sociales, momentos incómodos, y luego tener una relación sana, que irme distanciando de alguien porque nunca le pude decir: no me gusta cómo me hablas, no me gusta que trates así a las personas, no me gustó cómo trataste a esa mujer, no me gustó cómo trataste a ese mesero. Yo prefiero conversaciones incómodas y luego una relación sana. Pero a veces nosotros evitamos a toda costa sentirnos incómodos, evitamos a toda costa pasar por el sufrimiento, evitamos a toda costa confrontar cosas que estamos haciendo mal y sabemos que estamos haciendo mal, y que la única solución es ir y chocar con algo y pedir perdón y entender que lo hicimos mal, disculparnos y pagar las consecuencias. Y por sacarle la vuelta a eso nos distanciamos de personas y de situaciones que Dios tenía para nosotros. Cuando Pedro toma a Jesús del codo, según yo, y le dice: no vayas, quiérete, sácale la vuelta a eso. Jesús le dice: ¿sabes a quién te pareces? A Satanás. A mí no te pareces, te pareces a Satanás. El problema es que estás viendo las cosas como si la óptica humana fuera la única óptica que existe, como si Dios no tuviera otra manera de ver las cosas, como si desde el trono de Dios no se vieran las cosas de otra forma. Y tú y yo estamos evitando el sufrimiento porque lo estamos viendo con nuestros ojos, pero desde la óptica de Dios las cosas tienen tanta lógica. Si no me crees, vuelve a pensar en esto en 2 o en 3 o en 4 años, y mirando para atrás vas a decir: todo pasó como tenía que pasar, todo pasó de una manera perfecta. En este momento no se nota, en este momento no se entiende, en este momento todo parece caótico, pero desde la óptica de Dios todo está donde tiene que estar, y tenemos que aprender a confiar en Dios. A veces huimos de los momentos complicados sin saber que tienes que pasar por ahí para llegar a donde Dios te quiere llevar. A veces estamos peleando con Dios acerca de la adoración. He escuchado tantas veces decir a las personas que adorar a Dios es un derroche, que pasar tiempo en oración es una pérdida de tiempo, que servir en la iglesia, que ayudar a alguien, que dar tu ofrenda, que dar tus diezmos es perder. Lo he escuchado tantas veces. Recuerdo una visita que tuve en estos días de un pastor de aquí de la ciudad, y me llamó que si podíamos platicar, y le dije: claro, voy a estar en la iglesia. Y él vino aquí a la iglesia y platicamos, nos tomamos una coca sin azúcar porque es la que le gusta al Espíritu Santo, y platicamos. Y en algún momento se puso muy incómoda la situación porque empezó a mirar el local, y me acuerdo que dijo con un saborcito: y no pagan mucho aquí. Y yo no sabía si decirle: pues Dios nos sostiene, o si llorar y decirle: sí. Y luego empezó a ver el equipo de sonido y empezó a ver el cañón que nos regalaron, ni siquiera lo compramos nosotros. Y dijo: ¿cuánto dinero han metido aquí? Pero con ese saborcito, ¿sí sabes cómo? ¿Cuánto dinero han metido aquí? Y yo le dije: no sé, o sea, no llevamos una cuenta, ¿sabes cómo? Y me dijo: si yo fuera pastor de esta iglesia, no estaríamos aquí ni tendríamos estas cosas. Yo le hubiera dado para la cena a cada persona que viene. Y dije: pues yo también los voy a invitar a cenar un día, ¿va? Pero entendí todo. A veces sentimos que preparar un lugar para adorar a Dios es un despilfarre. O sea, te puedes comprar un carro, eso está bien, y te puedes ir de vacaciones, eso está bien, y comprar las botas más caras del mundo está bien, pero no compres un piano porque qué pérdida. Y así: ¿qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Una vez una persona, híjole, si me ves, te amo, te espero todavía, somos amigos.
Una persona en la iglesia me dijo: ¿sabes cuánto vale mi hora hombre? Tú me estás pidiendo que venga el miércoles y me estás pidiendo que venga el viernes. ¿Tienes idea cuánto cuesta mi hora hombre? Como si perdiera un montón viniendo el viernes a orar al Dios que todo lo puede cambiar. Como si fuera una pérdida venir el miércoles y dejar que tu alma fuera formada por Dios en la doctrina bíblica y poder tener raíces para enfrentar lo que sea. Pero él estaba diciendo: mi hora hombre cuesta tanto, yo vengo y pierdo eso. Y yo digo: sí, es que hay personas que creen eso. Hay personas que te dicen: ¿a qué vas a la iglesia? ¿A orar? Y muchas de esas personas que nos dicen: ¿a qué vas a orar? Están sanas porque oramos por ellos. Mucha de la gente que te ama está bien solo porque tú estás orando por ellos. Pero menospreciamos el mundo espiritual como si fuera un despilfarre. ¿Y de dónde estoy sacando todo esto? De este pasaje, Juan capítulo 12, versículo 1. Léelo conmigo. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la hermana menor, tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. ¿Quién pone perfume carísimo en los pies? Ya sé que los adolescentes deberían hacer eso, pero ¿quién pone perfume caro en los pies? Es como... Dice, bueno, le ungió los pies a Jesús y se lo enjugó con sus cabellos. Dice: y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 300 denarios es lo que ganaba un jornalero por todo un año. Ese perfume costaba en serio. Entonces Judas, que era el tesorero y que más adelante dice que dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo el tesoro, pues sustraía, le hacía un impuesto por administración, ¿no? Gastos de administración. Y él dice: ¿por qué no lo vendimos? O si es un despilfarro esto. Viene esta mujer con un perfume que cuesta un año de salario y lo rompe y se lo tira a Jesús en los pies. ¿Por qué no lo vendimos? ¿Por qué no lo vendimos? ¿Por qué no se lo dimos a las personas que tienen necesidad? Y estas matemáticas, ¿sabes cómo? De no vayas a la oración, mejor trabaja 1 hora extra. Estas matemáticas. No le eches a la ofrenda. No le eches a la ofrenda. Mejor dáselo al empacador en H-E-B. ¿Sabes cómo? Estas matemáticas. ¿Por qué no lo vendimos? Si yo tuviera a Judas cerquita, lo primero que le diría es: porque no es tuyo, porque es de ella, y ella hace con sus cosas lo que ella quiera. ¿Sabes cómo? Es lo primero que tendría que decir. Para ella, los pies de Jesús eran dignos de un perfume carísimo. Para Judas no. Ya sabemos, 30 monedas costaban más que Jesús completo. Para esta mujer, los pies de Jesús costaban más que un año de trabajo. La respuesta de Jesús te vuelve loco. Dice Jesús: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cuando tú avanzas en la historia y te das cuenta que por el día de reposo, por la premura, a Jesús no pudieron ungirlo como era la tradición para sepultarlo, sino que hicieron todo muy rápido e incompleto, al grado que pasando el día de reposo vienen muy temprano para terminar la ceremonia de ungir el cuerpo. Jesús estaba diciendo: tú crees que es dinero, Judas, pero es un acto profético, pero es una adoración súper íntima.
Tú solo ves un perfume que cuesta lo que gana un jornalero en un año, pero yo estoy viendo que ella me está ungiendo para mi sepultura. Yo estoy viendo una adoración íntima, elevadísima. Y de repente tú y yo tenemos que dejar de ver las cosas como Judas las ve y empezar a ver las cosas como Jesús las ve. Y yo sé que muchas veces nosotros decimos: ay, es que voy a ir a la iglesia, qué pérdida de tiempo, o voy a ayunar, ¿qué gano yo pasando hambre? Y los que han ayunado te dicen un montón. En serio, si ayunas es una locura. Ahora que vienen los 21 días de ayuno, súmate, te lo firmo, te lo firmo. Es otro nivel. Entrar en un momento de ayuno y oración con el Señor, entrar durante 3 semanas en un pacto de te voy a honrar, tú vas primero, te lleva a otro nivel. Y mucha gente lo podría ver con ojos de Judas y decir: ay no, pero pasar hambre, ¿qué cosas va a hacer? Va a ser un montón de cosas. Hay personas que dicen: y levantar las manos, ¿qué diferencia hace? Y tirarte a los pies de Cristo, ¿qué diferencia hace? Y leer la Biblia, ¿qué diferencia hace? Es una pérdida de tiempo. Yo tengo que decirte, de verdad, desecha los ojos de Judas y toma la mirada de Jesús. La adoración a Jesús es lo más valioso que tú y yo podemos experimentar. En Hechos capítulo 9, versículo 5, con esto terminamos. Está el registro de las palabras que Jesús le dice a Saulo, que se habría de convertir en el apóstol Pablo. Jesús aparece a medio camino y es tan impactante que el Saulo cae del caballo y se asusta y le dice: ¿quién eres, Señor? Jesús le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Saulo nunca persiguió a Jesús. Saulo perseguía este movimiento de la iglesia, a estos predicadores, a estos adoradores, a estos creyentes en el nombre de Jesús. Pero tienes que saber que Jesús siempre se la toma personal. Ten cuidado al criticar a un hermano en la fe. Ten cuidado al señalar a un hijo de Dios, porque Jesús se la toma personal. No te va a decir: tengo un problema contigo porque dijiste un chisme de Zuli. Él te va a decir: tengo un problema contigo porque dijiste un chisme mío. Estás persiguiendo a mí. Estás peleando contra mí. Tú crees que peleas contra Pedro y contra Juan, pero estás peleando conmigo. Es como, uy. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dice esta frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Está diciendo: es difícil estarle dando patadas a un aguijón y querer ser feliz al mismo tiempo. Y yo conozco personas que están resistiendo lo que Dios les está pidiendo y al mismo tiempo intentando ser felices. Y Jesús le dice a Saulo: es que le estás dando patadas a un aguijón gigante, te vas a despedazar, no le vas a hacer nada al aguijón, te vas a despedazar tú. Y creemos que estamos peleando con Dios y aferrándonos a Dios y Dios llamándonos a más y nosotros ahí discutiendo con Dios. Le estás dando patadas a un aguijón, tú te vas a despedazar, no vamos a hacerle nada a Dios. ¿Cómo crees que nos vamos a poner a pelear con Dios y que nosotros lo vamos a hacer cambiar de opinión o que nosotros lo vamos a obligar a que haga lo que nosotros queremos? Estamos dando patadas a un aguijón. El pie lo tenemos roto, lo tenemos despedazado, porque tenemos que entender el mensaje. Si tu teología y la teología de Jesús no están de acuerdo, Él no va a cambiar. Cambia tú. Si tus planes y los planes de Dios no son los mismos, Dios no va a cambiar. Cambia tú. Si tu manera de ver el mundo y la manera en la que Dios dice que son las cosas no es la misma, no trates de cambiar a Dios, no trates de regañar a Dios, agarrarlo del codo y decir: no hagas eso, no trates de hacer eso. Estás dando patadas a un aguijón. Dijo Bernabé: ten mucho cuidado.
Gamaliel, perdón. Dijo Gamaliel, ten mucho cuidado. Porque no vayas en tu afán de hacer las cosas como tú quieres, en tu afán de hacer tu santa y soberana voluntad, terminar peleando con Dios. Hazme así si lo cachaste. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Dios, gracias. Gracias porque nos hablas, gracias porque nos enseñas. Gracias porque hoy entendemos, Dios, que tú tienes un modo perfecto de hacer todas las cosas y que el hecho de que yo no lo entienda no quiere decir que no sea perfecto. Y el hecho de que ahora yo no pueda ver con claridad todas las cosas no quiere decir que tú no estés bajo control. Mi situación laboral está donde tú quieres que esté, porque está a punto de suceder algo hermoso. Mi salud está justo donde tú quieres que esté, porque está a punto de suceder algo hermoso. Mi corazón está a punto de ser abrazado por ti, de ser llevado a una relación más íntima, más fuerte, más sólida con tu presencia, Señor. No quiero encontrarme peleando contigo. Voy a cambiar de opinión si tengo que cambiar. Voy a pedir perdón si tengo que pedir perdón. Voy a cambiar el rumbo de mis pasos si eso es necesario, pero no quiero pelear contigo. Quiero ser un seguidor tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén. Dios les bendiga.